Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días para todos. El Dios de toda gracia sea bendiciéndoles. Para este domingo el pasaje bíblico que vamos a leer y que será predicado es corto y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y voy a leerlo a favor de toda la iglesia. Dice la palabra de Dios. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, acompáñenme en la oración de esta mañana. Cerremos nuestros ojos y sigan conmigo la oración. Padre, nos presentamos delante de tu trono de gracia y misericordia para rendirte toda alabanza y toda gloria, porque tú eres el único ser de todo este universo que eres digno de recibirla, por lo que tú eres y por lo bueno que has sido con este tu pueblo elegido, a pesar de lo infieles que somos contigo, y a pesar de que estando en nuestra condición de gracia seguimos pecando, y pedimos perdón por ello, y de hecho necesitamos de tu corrección, de tu disciplina, de tu instrucción y de tu guía para enderezar nuestros pasos. Y es por eso que estamos hoy aquí delante de ti para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Ruego que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones, nos dé el poder y la gracia para crecer en santidad y en piedad, teniendo como modelo a seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vivió una vida perfecta de justicia, complaciéndote a ti en todo, mientras crecía en estatura y sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias doy por Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien dejó la gloria y su trono para tomar forma humana y vivir como cualquiera de nosotros, sometido a todas nuestras condiciones, pero llevando una vida perfecta, sin pecado, y llegar a la cruz como el Cordero perfecto y sin mancha, y darse en sacrificio para pagar nuestra deuda que nadie podía cubrir frente a la justicia divina. Gracias por Cristo, porque por la fe puesta en Él, tú nos has declarado justos, ya que esa justicia alcanzada por Él, esa perfecta justicia, ha sido puesta a nuestra cuenta gratuitamente. Gracias Dios, porque esta salvación tan grande, menos mal, no depende de nosotros, ni de nuestros esfuerzos, sino que esta salvación descansa solo en ti, en tu elección incondicional. Y es por eso que nos gozamos, porque no se puede perder. Gracias, Señor. Ruego para que esa misma salvación hoy mismo alcance a muchos corazones por medio de la lectura que hemos hecho de tu palabra y de la explicación y aplicación que ahora recibiremos en el sermón. Pido por mi hermano Cubano, que hoy nos conduce en la enseñanza y en la predicación. Úsalo, Señor, como un instrumento eficaz en tus manos, para que el mensaje llegue a cada corazón e impacte y produzca lo que tú te has propuesto hacer en cada uno de nosotros. Y en los méritos de Cristo Jesús, Señor, te doy la gloria y la honra. Amén. Mis hermanos, ahora queremos invitarles a tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor,
recordando que solo en Cristo tenemos esperanza y que solo Cristo es nuestro modelo para seguir viviendo en medio de esta vida. Recordando lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cantemos juntos, solo Cristo. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir.
Mis hermanos, así como hemos reconocido que solo Cristo es nuestro suficiente Salvador y aquel que vino a morir por nosotros, también hemos de tener en mente que muchos han despreciado la obra de Cristo, como dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Señor, ayúdanos a reconocer todos los días a Cristo como nuestro Redentor y la roca de nuestra salvación. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad.
Amados hermanos, así como hemos venido adorando al Señor, reconociendo que solo en Cristo tenemos salvación, que Él es nuestro Señor, Redentor y Roca, también demos gracias, teniendo en mente lo que dice el Evangelio de Mateo también en el capítulo 4, versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuánto agradecimiento ha de haber en nuestro corazón, en todos nosotros, quienes al igual que estas personas de Neftalí y de Zabulón, habitábamos también en grandes tinieblas, en gran oscuridad, pero la luz del mundo, Cristo Jesús, nos resplandeció para vida eterna. Así que cantemos juntos: gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura,
meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Además, todos los hermanos de la iglesia estamos siendo motivados a participar los domingos desde las 9:30 de la mañana por la plataforma Zoom en nuestra escuela dominical, donde estamos aprendiendo más acerca de quién es nuestro Dios o conociendo a Dios. Así que les invitamos a sumarse en este espacio todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR. Y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que piensan cuando hablamos sobre el bienestar? Tal vez piensan en un spa, uno de esos lugares donde va y le dan un masaje en su espalda. O tal vez piensa en el bienestar como cuando va y corta su pelo o cuida sus uñas o su piel, ¿no? Tal vez para algunos de ustedes el bienestar o el autocuidado de la salud es un estilo de vida. Yo he observado que aquí en Medellín hay mucha gente juiciosa con su salud. Muchos participan en deportes o van al gimnasio. Y no es muy difícil encontrar una tienda donde venden suplementos nutricionales o vitaminas, ¿no? Tal vez para otros el autocuidado es tratar de comer comidas en bajas calorías o nutricionalmente balanceadas. Todas estas cosas pueden ser consideradas parte del bienestar o el autocuidado y no son necesariamente cosas malas, pero como muchas cosas de la vida, especialmente para los seguidores de Cristo, tenemos que evaluar nuestra motivación ante una vida centrada en Cristo. En general, el bienestar personal es aceptado como algo bueno, pero fallamos muchas veces a alinearnos
con la Escritura, o sea, la voluntad de Dios. La Biblia tiene muchas historias de héroes de la fe que fallaron monumentalmente en el tema del bienestar y el autocuidado. Por ejemplo, tenemos a Adán y Eva, donde tuvieron problemas relacionales entre la pareja y también entre ellos y Dios. También tenemos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, quienes tuvieron problemas relacionales y emocionales entre la pareja, entre su familia, entre sus hijos e incluso entre la comunidad. Tenemos a Moisés, quien tuvo problemas físicos, mentales, emocionales y relacionales al estar exhausto trabajando como juez y líder de Israel. También tenemos a Elías, quien trabajó duro contra los profetas de Baal, que sufrió una depresión tremenda al haberse agotado físicamente, emocionalmente y intelectualmente. Y hay, muchos otros ejemplos. El tema del bienestar holístico centrado en Cristo, muchas veces en el círculo cristiano, es un tema descuidado o ignorado. Tenemos una tendencia de dar énfasis a los temas espirituales. Y es evidente, con las capacitaciones que son disponibles para los creyentes o los libros que se pueden comprar en las librerías cristianas. Tenemos siglos de literatura que habla sobre el mejoramiento espiritual, sea temas abstractos como la teología o la doctrina, o temas prácticas como las disciplinas y formaciones espirituales, como, digamos, cómo orar o cómo hacer estudios bíblicos personales o en grupo, cómo pastorear o cómo liderar un ministerio. Entonces, hoy vamos a explorar qué es el bienestar centrado en Cristo. Vamos a ver que es un tema muy práctica y relevante en esta temporada de nuestra vida. El autocuidado centrado en Cristo comienza con el Evangelio. En inglés hay un dicho que se dice así: el elefante en la habitación. El elefante en la habitación. O sea, que hay un problema obvio que todos se empeñan a ignorar. Hay un problema obvio que todos se empeñan en ignorar. O tal vez han escuchado del cuento de los hermanos Grimm, que se titula El traje invisible del emperador. Y en ese cuento vemos que hay un problema muy obvio. Un emperador desnudo en un desfile. Pero nadie se atrevía a decir algo. Era mejor ignorarlo. Y en la vida, específicamente en lo que es el bienestar, también existe un elefante en la habitación. Y eso se llama el pecado. El pecado no es un tema que se puede ignorar si queremos hablar sobre una vida holística y sana. Porque una persona ya muerta no tiene que preocuparse de vivir una vida sana. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos que enfrentarnos ante la realidad de la condición humana. Nuestro espíritu y cuerpo están más que enfermos, están muertos. Todos sufrimos del efecto del pecado y nadie lo escapa. El resultado, con garantía, es la muerte. Pero la Biblia enseña que la consecuencia del pecado no solo tiene una implicación terrenal, sino una eterna. También somos espiritualmente muertos y eternamente separados relacionalmente con Dios. Jesús nos cuenta en Lucas 16, capítulo 19, 31, y hago un resumen, sobre un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Los dos mueren. La experiencia del hombre rico, quien ha rechazado a Dios, es una cual tiene tormento, sed,
soledad, no tiene paz, no tiene descanso y vive eternamente mirando la situación opuesta de Lázaro. Comparto esta historia para que entiendan que el tema del pecado y la consecuencia eterna es real, es serio y es algo que si no tiene una relación con Cristo debería seriamente tomar tiempo para reflejar su situación personal ante Dios en este momento. Pero tengo que compartir aún noticias malas, aún más. No hay nada que puede hacer usted para cambiar su posición ante Dios. Puede hacer todo el esfuerzo para hacer buenas obras, pero nunca va a llegar cerca una posición eternamente perfecta ante Dios. Ni 1.000.000, ni 1.000.000.000, ni 1.000.000.000.000, aunque suene impresionante, llega a acercarse a los requisitos de un estándar infinitamente perfecto. Ante Dios, su posición es una de una persona condenado a la muerte. Seamos honestos, todos hemos pecado. Hemos desobedecido alguna regla en la familia o en el colegio, en el trabajo, alguna ley civil, algún mandamiento. Entonces, ¿qué esperanza tenemos si no tenemos la habilidad o poder para cambiar nuestra posición pecaminosa ante Dios? La buena noticia ahora es que aunque nosotros no tenemos la habilidad o el poder para solucionar el problema, Dios sí lo tiene. Y la respuesta es en el ser y la obra de Jesús. Al fin de Romanos capítulo 5, Pablo describe que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él es el único que tiene la habilidad y poder para salvarnos, redimirnos y presentarnos sin culpa ante Dios el Padre. Ahora, si decidimos seguir a Jesús, Él cambia nuestra posición ante Dios el Padre. Ya no somos el condenado a la muerte, sino el quien fue redimido por la obra de Jesús en su muerte y resurrección. Él nos representa y nos dice que no somos culpables. Y aún más, Él nos lleva de una posición de haber sido creaciones deshonrados y nos eleva a una posición de honor como miembros de su reino. Si esta es la primera vez que estás escuchando estas buenas noticias del plan de salvación, insisto que lo escuchen y lo evalúen en dónde están en su vida espiritual, dónde están en su viaje espiritual. Pongan su fe en Jesús hoy. Hable con Dios y pídale perdón y siga a Jesús. Dale gracias por cambiar su posición de la condenación a la libertad, de la deshonra a la honra. Sea humilde y deje de ser su propio Dios de su destino, cual usted no tiene la capacidad de liberarse de las consecuencias del pecado. Este es un tema urgente. Usted no sabe cuánto se le queda de su vida, pero ahora usted conoce qué tiene que hacer para cambiar su curso de su destinación eterna. Ponga su esperanza en Jesús, quien le perdona completamente, lo ama completamente y quiere tener una relación completa con usted. Ahora, cambiemos nuestro enfoque, nuestra atención a ustedes, quienes tienen una relación con Cristo. Por la obra de Jesús, ya saben que su posición ante Dios está bien. Tienen una relación con Él, están salvos, ya han sido redimidos, han nacido de nuevo. Pero ¿ahora qué? ¿Está creciendo? ¿Tienes un crecimiento saludable? ¿Estás cuidando de tu bienestar como Dios quiere que lo hagas? Para responder todas estas preguntas, hoy vamos a hablar sobre un tema muy práctica. Y
bueno, tal vez no suene muy impresionante, como un sermón sobre la santificación progresiva o aprender más sobre la justificación de la fe o la Trinidad. Pero, ¿saben qué? Lo que hablamos hoy es un tema muy ignorado en la comunidad cristiana. El bienestar y el autocuidado centrado en Cristo. Nuestra escritura de hoy es muy corto, pero profundo. Solo es un verso, pero la implicación de este verso aplica a todo aspecto de nuestra vida. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a ver 5 puntos para evaluar nuestra vida. La primera es sabiduría, o sea, la aplicación de conocimiento. La segunda es la estatura en relación con nuestra salud física. Y la tercera es la estatura en relación a nuestra salud emocional. La cuarta es la gracia en relación con Dios. Y la última es la gracia en relación con los hombres. Pero antes de comenzar, quiero dar claridad a la primera parte del verso 52. Vemos que Jesús crecía. Aunque Jesús, siendo Dios, Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2, verso 7, que Jesús despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, Jesús podría haber nacido con todo el conocimiento y el poder divino. Incluso podría haber venido como un adulto. Pero Él vino como un bebé y vivió la experiencia humana. Y parte de ser humano es crecer. Entonces Jesús creció en relación apropiado para su edad, su cuerpo y su contexto de vida. Entonces, cuando estamos evaluándonos en los 5 puntos, la evaluación es en contexto de su vida y piense con su experiencia y oportunidades de vida, no la mía, no el de la otra persona, sino la suya. Y si se encuentra en este momento en la madurez apropiada para su vida. Si estamos evaluándonos en nuestra salud, por favor, no se compare con un atleta olímpico. Si estamos evaluando nuestro intelecto, nuestra sabiduría, conocimiento, por favor, no se compare con Salomón o el profesor Einstein. La evaluación es dentro de su propio contexto de vida, experiencias, oportunidades. Y no se olvide, nuestra condición del bienestar no es una reflexión de nuestra posición ante Dios. Nuestra posición ante Dios, si confesamos a Jesús como nuestro Salvador, es una ya redimida y justificada. Entonces, el primer punto, la sabiduría. La sabiduría bíblica es muy, muy práctica y no está limitado a cosas espirituales. Lo curioso es ver el orden de prioridad que Lucas nos da en la progresión del crecimiento de Jesús. Muchas veces pensamos en dar prioridad a las cosas espirituales y, aunque son importantes, miremos por qué Lucas menciona la sabiduría primero. La sabiduría es la aplicación del conocimiento y el conocimiento es la información cual adquirimos por experiencias personales o estudio. Pero la definición bíblica del conocimiento es aún más profundo y significativo. Los escritores de la Biblia definían el conocimiento casi como lo que yo dije en el momento, como información que adquirimos por experiencia en estudios, pero también en relación con nuestro origen, existencia y nuestra relación con el Creador. O sea, los escritores de la Escritura exploraban preguntas de cosmovisión. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Cómo es que sabemos la diferencia entre el bien
y el mal. Y bueno, muchas más preguntas. Para crecer en sabiduría tenemos que crecer en conocimiento. Esto significa estudiar la revelación específica de Dios, o sea, la Biblia, y también estudiar la revelación general de Dios, o sea, su creación, la naturaleza, las ciencias. En ese proceso comenzamos a responder las preguntas de cosmovisión. Y es importante porque nuestra cosmovisión informa nuestros valores y nuestro comportamiento. Por ejemplo, si la cosmovisión de una persona está centrado en un mundo, si un creador donde las cosas sucedieron por accidente, nosotros somos el producto de la evolución, sin propósito, eso va a afectar cómo aplicamos lo que conocemos. ¿Qué hacemos con la vida de un bebé que no ha nacido? ¿Qué hacemos con la vida de un adulto con discapacidades? No hay razón concreta para que una persona que tenga compasión o honestidad. No hay razón concreta para tener amor o paciencia hacia otros. Miren, si nuestra cosmovisión está centrada en la Escritura, eso va a cambiar radicalmente nuestro comportamiento y perspectiva hacia la vida. Miremos el ejemplo de José, del Antiguo Testamento, uno de mis caracteres favoritos. José nos da un ejemplo de la sabiduría holística. Primero, él tiene sabiduría de la palabra de Dios. Segundo, él tiene conocimiento profesional. Y tercero, él tiene comprensión en cómo vivir. Miremos el primer punto, sabiduría de la palabra de Dios. La vida y comportamiento de José nos muestra que él tenía un conocimiento en cómo Dios quería que se comportara, de tal manera que su testimonio fue notado por su jefe, Potifar, el carcelero e incluso el faraón. José no robaba, no engañaba a la gente y era un hombre de carácter, integridad y honor de tal punto que le costó su trabajo por hacer lo correcto. Como seguidores de Cristo, tenemos que estudiar la palabra para conocer la voluntad de Dios y cómo es que Él quiere que nosotros vivamos. Y al conocer su voluntad, podemos vivir con sabiduría en alineación con la palabra de Dios. Miremos el segundo punto. Como un administrador de Egipto, Josué mostró a todos que él era profesionalmente competente, digno de respeto, confianza y responsabilidades delegados por el faraón. Como seguidores de Cristo, sea un trabajo secular o ministerial, el desarrollo profesional nos ayuda a tener un testimonio como la de José. La Biblia dice que en todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Tercero, José tuvo destreza en cómo vivir una vida balanceada, mostrando integridad en su estilo de vida como gobernador, administrador, esposo, papá, hermano, hijo. Bueno, en una manera similar, seguidores de Cristo deberían también vivir con una destreza en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, ¿ha tomado tiempo en el pasado o presente para aprender cómo administrar sus finanzas o cómo ser un mejor comunicador o cómo ser un mejor papá o mamá? El reto para ustedes en esta parte es que, hagan un compromiso a seguir aprendiendo para entrenarse, entender las cosas que están sucediendo, practicar esas habilidades y todo eso alineándolo a la voluntad de Dios. Estudie la revelación específica y la general de Dios. Y esto nos va a ayudar a entender más sobre Él y su voluntad. La salud física. Nuestro cuerpo es el combustible cual habilita nuestra vida. No importa si tiene un trabajo sedentario o activo, la salud de su cuerpo físico va a afectar
todas las áreas de su vida. La Biblia habla mucho sobre esto. Incluso hay muchos estudios seculares que lo aportan. El estado de nuestro cuerpo físico afecta nuestras emociones, nuestra habilidad para pensar y nuestras relaciones interpersonales. Otra vez, esto es una de esas cosas que rara vez hablamos sobre en la comunidad cristiana. Curioso que hasta Pablo instruye a Timoteo en una de sus cartas cómo cuidarse y le da instrucciones para cuidar de su cuerpo, ¿no? El énfasis en lo espiritual es importante, pero es incompleto. Dios nos creó como seres físicos y espirituales. Entonces, también es importante que hablemos sobre el bienestar de nuestro cuerpo físico. Cuidar nuestro cuerpo físico tiene un rango muy amplio. Aquí hay algunos ejemplos. La nutrición, estar físicamente activo y el descanso. Cuando hablamos de la nutrición, no estoy diciendo que todos nosotros tenemos que comer una dieta específica o comprar suplementos nutricionales y vitaminas. Lo que sí les animo es pensar activamente si estamos tomando decisiones con conocimiento y sabiduría. Todos nosotros vinimos de diferentes contextos de vida, ingresos, cuerpos, trabajos, edad. Entonces es muy importante evaluar su situación personal. Tal vez tiene que hablar con su doctor y ver si hay algunos cambios de estilo de vida o dieta para mejorar su salud. También es importante que estemos cuidando de nuestro cuerpo con las actividades diarias. Igualmente, como la nutrición, nuestro contexto de vida informa qué deberíamos hacer para cuidar de nuestro cuerpo. Y lo último en la lista es el cuidado físico usando el descanso. De igual manera, este es otro tema que muy poco hablamos o practicamos en los círculos cristianos. ¿Sabía que en los mandamientos que Dios le da a los israelitas, lo del Sabbat, o lo que nosotros conocemos como el día de descanso, es uno de los mandamientos más repetidos en las leyes que Dios le dio a Moisés? Para dar aún más énfasis en el comienzo de la creación, Dios usa 6 días para trabajar y le da todo un día la designación de descanso. Este día es un día igualmente espiritual para conectarnos con Dios que un día para un descanso físico. Médicamente, se ha observado que el cuerpo humano, aunque es impresionante lo que se puede hacer para empujarlo a los extremos, no puede trabajar efectivamente sin el descanso. Muchos accidentes o decisiones malas suceden a consecuencias por falta de descanso. También hay estudios que indican que falta de descanso incrementa los problemas de salud. Entonces, evalúen si están descansando, pero tal vez están pensando que tienen que trabajar más para sostener su estilo de vida. Bueno, en eso tenemos que preguntar la pregunta difícil. En esta situación, la cantidad de trabajo está glorificando a Dios, está invirtiendo en el reino de Dios, o tal vez no podemos descansar porque, estos son tiempos difíciles y hay que trabajar para proveer para la familia. Reconozcamos que sí hay temporadas en la vida que vamos a estar más ocupados que en otras, pero evaluemos nuestra motivación y démosle toda la situación a Dios. Está bien pedir a Dios para descanso físico, mental y emocional. Incluso el rey David escribió muchos salmos pidiendo descanso para su cuerpo y su alma. Hablemos sobre el tercer punto, la salud emocional.
La salud emocional es otro tema que muy poco hablamos en los círculos cristianos. La salud o el bienestar emocional es una que, particularmente para los hombres, es difícil. Hay muchas razones. Podría ser razones culturales, podrían ser dinámicas dentro de la familia que crecieron o la personalidad del hombre. La mayoría de los hombres son emocionalmente analfabetos. La idea siendo que, aunque podemos expresar una emoción, no tenemos el vocabulario o la capacidad para darle nombre a esa emoción. Hay más de 100 palabras para expresar diferentes emociones, pero muchos hombres solo pueden relacionar su emoción con el promedio de 5 palabras. Esto es un problema, porque no poder comunicar bien nuestras emociones hace difícil identificar las causas o razones de nuestras emociones. La inteligencia emocional nos ayuda a comunicar con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros colegas, nuestros amigos y especialmente en una manera genuina. Pero aún más importante, nos ayuda a conectar con Dios. Las emociones no son necesariamente malos. Dios nos dio la habilidad de sentir a un nivel emocional. Uno de mis ejemplos favoritos de una persona emocionalmente inteligente es el rey David. Él era un hombre de hombres. Trabajaba en los campos con sus manos. Protegía a sus animales tal punto de poder haber matado un león y un oso para proteger sus ovejas. También era un guerrero de guerreros. Él, en comparación con hoy, él era como el capitán de los capitanes de las fuerzas especiales más élites del mundo. También era rey. Y con todo eso, pensaríamos que él era un rey macho, con una cara endurecida, sin emociones. Pero cuando leemos sus poemas y canciones, cual también era un arquitecto y un cantante y un músico y un poeta, vemos que este hombre de hombres, guerrero de guerreros, era sumamente honesto y vulnerable con sus emociones. Por ejemplo, él escribía: mi alma también está turbada, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado. Mira mis aflicciones y mi trabajo. A ti clamaré, no te desentiendas de mí. En él confío con mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Estos son algunos de los ejemplos en los salmos que David escribe sus emociones y comunica en sus cánticos. La inteligencia emocional nos ayuda a conectarnos con Dios, ser honestos en dónde estamos en nuestra vida. Y la realidad es que todos tenemos cargas emocionales que nos afectan hoy. Entenderlos nos ayuda a luchar contra las mentiras del enemigo, porque la voz del enemigo va a tratar de convencernos que somos rotos, que somos incapaces de estar en la presencia de Dios, que somos culpables como nos sentimos, porque no podemos expresarnos bien. Recuerden que Jesús es el quien cambió nuestra posición ante Dios. Dios quiere que vayamos a Él con todas nuestras cargas emocionales, buenas o malas, porque Dios nos ama. Pero nuestra honestidad e inteligencia emocional también impacta nuestra capacidad evangelística. Honestidad emocional también se puede definir como la vulnerabilidad, cual resulta en empatía. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todas las mismas maneras que nosotros, aunque sin pecado.
Empatía es la habilidad de ponernos en la situación de otra persona para poder entender y sentir emocionalmente tal como la persona. Mientras, la simpatía es la habilidad de sentir triste para la persona que está en una situación desafortunada. Yo estoy feliz que tenemos un Dios que nos muestra empatía y no simpatía. Esta idea es clave para el bienestar emocional. Ser honestos emocionalmente nos ayuda a conectarnos con las personas. Digamos si estamos casados, si está casado, la vulnerabilidad emocional combinado con la inteligencia emocional va a resolver muchos de los retos o conflictos que tienen las parejas. Esto también afecta a la relación entre los papás y los niños. Y no en todas, pero en muchas situaciones la desobediencia y la rebeldía son por causa de haber sido ignorados emocionalmente. También hay rebeldía intencional, pero lo que yo me refiero es más preventivo. Lo que los niños necesitan es poder conectarse emocionalmente con sus papás, en la misma manera que nosotros también queremos conectarnos emocionalmente con Dios. Pero si los papás, los adultos tampoco tienen la habilidad de comunicar emocionalmente, entonces ¿qué? Mi reto para ustedes en estas secciones, aprender a escuchar. Sean pacientes. Esto toma tiempo. Y hay que ejercitar sus músculos emocionales. Porque si no lo cuidamos, el agotamiento emocional es el asesino de nuestras relaciones en la casa, el trabajo y el ministerio. Relación con Dios. El bienestar espiritual no es tanto sobre el conocimiento espiritual. Eso ya lo hablamos en la evaluación del conocimiento y sabiduría. El bienestar espiritual tiene más que ver con nuestros hábitos de alimentación. Cómo estamos alimentándonos espiritualmente para crecer en nuestra relación con Dios. La meta es poder tener una relación íntima y emocionante con Jesús. Lo primero es, has aceptado y experimentado el perdón de Dios. Es posible que seas un seguidor de Cristo, pero viviendo con una carga que, no eres perfecto ante Dios. Es posible que la mentira del enemigo esté distorsionando la percepción de la redención completa de Jesús. Le animo que ore a Dios. Ore con otros creyentes y pídale a Dios que le ayude a entender y aceptar el amor infinito de Dios y su plan de salvación perfecto. Otro aspecto del bienestar espiritual son las disciplinas de formación espiritual, como la lectura de escritura, memorización y meditación de su palabra. Pero hay mucha literatura sobre el tema del cómo. Lo que yo les animaría es pensar en el dónde y cuándo. La ubicación y el tiempo también influye la habilidad de poder disfrutar su bienestar espiritual. Si puede y tiene la flexibilidad, tal vez es mejor salir por unos 10 minutos, orar mientras camina por el parque, por la calle. Y tal vez eso va a ser mejor que una hora de oración en su casa donde sus hijos, su cónyuge o responsabilidades de casa o trabajo lo van a interrumpir cada 5 minutos. O si no tiene esa flexibilidad por lo que es la pandemia, tal vez puede buscar un tiempo específico que pueda ser su tiempo de santuario con Dios. Pero poder cuidar de su tiempo con Dios va a tomar coordinación con su familia y intencionalidad de su parte. El último parte, la relación con personas. Jesús creció en gracia con hombres. Jesús nos da un ejemplo cómo deberíamos vivir en comunidad. La razón que las personas
tienen un deseo o un instinto para estar en relación y comunidades porque fuimos creados en la imagen de Dios. Dios es comunidad. Por eternidad, Dios existió en comunidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso cuando Jesús vino a la tierra, Él modeló a nosotros cómo vivir. Él tuvo comunidad y relaciones cuando era niño, cuando era joven, cuando era adulto. Y Él, cuando estaba comenzando su ministerio, tenía sus 12 y aún su círculo de discípulos de confianza. ¿Cómo está usted en su desarrollo interpersonal? ¿Está creciendo en gracia con hombres? ¿Es parte de una comunidad? ¿Esa comunidad es sana para su bienestar relacional? O sea, todos somos parte de una comunidad, pero no todo significa que sea una relación saludable. O también es posible que nosotros seamos las personas que no está contribuyendo a la relación. Entonces, ¿qué son algunas de las marcas que nos distingue como personas que están creciendo en gracia con hombres? Hay muchos versos en la Escritura que nos ayuden a vivir en gracia con hombres, pero una que encuentro muy simple, muy sencillo, práctico, es los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando estás con otras personas, los escuchas pacientemente, eres respetuoso o un siervo que muestra empatía. Sé que muchas de estas cosas suenan muy básicas, pero es bueno evaluar y ver cómo estamos aplicándolos en nuestra vida, especialmente en contexto de vivir en la voluntad de Dios. Y tal vez lo practicamos mejor en nuestro trabajo o lugar de empleo, pero no en nuestra casa. No con nuestros cónyuges, nuestros niños o nuestros familiares, o viceversa. Ok, con esto termino. Hablamos en un nivel muy rápido, muy superficial sobre estos 5 puntos. La verdad, podríamos hablar por días sobre cada punto. Incluso hay muchos subpuntos que podríamos discutir y hablar. Pero habiendo escuchado estos puntos, tal vez sienta abrumado porque siente que es imposible poder mejorar en todas estas áreas, en todos estos puntos. El hecho que ha hecho esta evaluación es un punto de estrés ahora. Tranquilo. Vivir una vida completamente centrada en Cristo no es algo que sucede en un día o en un año. Es un viaje de vida, es un estilo de vida centrado en Cristo. Y la buena noticia es que no lo estamos haciendo solos. Toma disciplina y voluntad propia, pero lo puede hacer porque Jesús nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos y empoderarnos en este proceso de crecimiento. Como habíamos hablado, el crecimiento es un proceso, no es instantáneo y corresponde a la persona en su contexto. Y no se olviden, el crecimiento viene en temporadas. Miren los árboles que dan frutos, porque aquí en Medellín hay muchos. No están dando fruto cada momento, cada semana, cada hora, cada mes. Los árboles dan fruto a su tiempo. Pero cuando no tienen fruto, no significa que el árbol está muerto. Aún se nutre, aún está tomando aire y agua, aún vive, aún crece. Pero eso es necesario para poder dar fruto en su tiempo. Como el Salmo 1, hay que tener raíces profundas. Van a haber tiempos donde no parece que hay mucho crecimiento en nuestra vida. Hay que perseverar. Sigan alimentando su sabiduría. Cuiden de su salud físico y emocional. Crezcan en su relación con Dios y los hombres. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación.
Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.